tema de hoy, la fe de un discípulo, de nuestra serie Fe que habla. Demos un aplauso al Señor por la vida del pastor Nicolás Kawich. Buenos días. Dile que está a tu lado, qué bueno verte. Dile una sonrisa al que está a su lado. Dígale qué bendición mirarnos hoy y estar en la casa de Dios. Antes que nada, felicidades a todos los maestros que el viernes fue su día. Tanto los maestros seculares como también los que imparten clase aquí en la iglesia. ¿Hay algún maestro aquí? ¿No hay? ¿Se escasean? Allá hay felicidades a todos. Bien, vamos a ver el tema de hoy, la fe de un discípulo. Quiero invitarle que abra su Biblia en San Juan capítulo 15, versículo 14 al 15. Es una gran bendición el poder compartir la palabra hoy en la casa de nuestro Dios. San Juan 15, 14 al 15. Dice la bendita palabra del Señor: vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Padre, muchas gracias por tu bendita palabra que podemos abrir. Te pedimos que nos hables, que nos edifiques, que nos instruyas. Que no salgamos como entramos, sino que salgamos llenos de ti, Señor, motivados, impulsados. Espíritu Santo, toma control de este tiempo. Llévate toda preocupación, toda carga, todo lo que quiera robar la paz, la tranquilidad, Señor, llévatelo. Padre, te pedimos que nos hables como siempre lo has hecho, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede sentarse, por favor? Bien, vamos a ver entonces el tema de hoy, la fe de un discípulo. Mire, cuando nosotros hablamos de fe, la fe tiene que ver con la convicción, con la seguridad de la existencia de Dios. Dios existe y es bueno que nosotros tengamos la convicción de que nuestra fe está cimentada en Dios. Y vamos a hablar de un discípulo, la fe de un discípulo. Porque mire, hay muchísima gente que viene a la congregación, a la iglesia, pero no todos son discípulos. Algunos tan solo simpatizan con el evangelio, algunos solamente son oyentes, pero discípulo es aquel que está comprometido. Discípulo es aquel que tiene una entrega total al Señor. No pone pretextos, no pone peros, sino que siempre está a la disposición de su maestro, que es Cristo. ¿Qué es un discípulo? Discípulo es un aprendiz. Discípulo es aquella persona que está en formación, que está siendo formado día con día, está siendo transformado. Y vamos a ver lo que dice una porción de la palabra que está en Marcos capítulo 3, versículo 13. Ahí se nos habla que Jesús llamó a 12 varones para que estuviesen con él. Quiero invitarle que vayamos decíamos Marcos 3:13, y vamos a leer lo que dice esta porción de la palabra. Dice la Biblia: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. El Señor los llama, ellos acuden al llamado. Dice que los llamó para que estuviesen con él. El estar con el Señor, hermanos, debe interesarnos. Todo discípulo de Cristo debe interesarse, estar cerca de su maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Es Jesucristo, nuestro maestro por excelencia. Y entonces él llama a los 12 para que estuviesen con él. Vamos a ver
Y dice la Biblia, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. No los envió inmediatamente a predicar, sino que los llamó ¿para qué? Para ser instruidos, para ser preparados, equipados, para luego enviarlos a predicar. Entonces, importante es que nosotros como discípulos, como creyentes, pasemos por un tiempo de formación. Es un proceso en el cual Dios forma nuestro carácter, forma nuestra personalidad y nos da una identidad. Entonces es muy bueno ver lo que dice la palabra de Dios. Decíamos, hermanos, que es importante que todo buen discípulo, todo discípulo del Señor debe ser una persona de fe. Ahora, hay fe verdadera, existe también la fe religiosa. Y muchos de los que estamos muchas veces en la casa de Dios tan solo nos hemos tornado en religiosos. Solamente venimos por cumplir, por costumbre. Y nos hemos estancado, nos hemos conformado. Y eso no es de Dios. Dios quiere que tú crezcas. Porque la fe debe crecer. La fe debe venir, crecer, desarrollarse y dar fruto. ¿Cuánto dicen amén? La fe de un discípulo. Usted y yo, que somos discípulos de Cristo, tenemos que tener una fe firme, una fe estable. Por eso es importante que todo aquel que es discípulo entienda la importancia del compromiso con Dios. Vamos a ver, decíamos que Jesús llamó a 12, pero uno se perdió. Fue instruido, enseñado, preparado, pero Judas Iscariote no aprovechó la oportunidad de ser enseñado, instruido por el Señor. Y muchas veces así somos, perdón que le diga esto, pero muchas veces estamos en todo menos en lo que tenemos que estar. En el tiempo de nuestra preparación, en el tiempo de nuestra instrucción. Toda persona que llega a la casa de Dios, llega a este lugar, hermanos, sean con muchas ataduras. Toda persona que llega a los pies de Cristo, llega con hábitos, llega con costumbres. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? Un tiempo, un periodo de preparación, de discipulado, de ser formado esa persona y romper con toda práctica que no es agradable. ¿Están conmigo? Estos hombres que Dios llamó eran gente del vulgo, dice la Biblia. Eran pescadores. Y sabe, todos los que vienen y saben algo de la costa, saben que los pescadores son gente que están trabajando en el mar y su oficio es la pesca. Y estos eran pescadores. El Señor los llama para prepararlos, para instruirles, y sabe que la instrucción, la preparación conlleva paciencia. Y muchas veces nos desesperamos porque no vemos que el discípulo crezca, se desarrolle y entra desesperación. Tiene que haber paciencia. Tiene que haber inversión de tiempo. Ahora, fueron llamados para formarlos a la imagen de Cristo. Y el Señor trabajó con ellos 3 años y los empezó a preparar, a equipar, y empezó a tratar con ellos. Eran gente mal hablada. ¿Me está escuchando? Y mucho de la gente que viene, deseamos, que vienen a la iglesia, se convierten, hay que trabajar con ellos. Y lo más sorprendente es que muchas de las veces, aún siendo líderes de célula, todavía no nos dejamos moldear. Qué lamentable es escuchar que hay líderes que insultan, dicen grosería.
maldicen. Qué terrible. Eso es una irresponsabilidad. Porque mire, puede uno ser pastor, puede ser líder, supervisor y no ser discípulo. ¿Me está escuchando? Puede uno ser un servidor, una persona activa dentro de la iglesia, pero no ser discípulo. Porque todo discípulo está dispuesto a obedecer, a sujetarse y a ser formado a la imagen de Jesús. Y tenemos que reflejar a Cristo, porque todo buen discípulo, todo discípulo verdadero refleja a Jesús. ¿En dónde? En todo lugar. Tenemos que reflejar a Cristo. ¿Dónde? En la iglesia, que no cuesta. En la iglesia todos nos vemos muy bien, casi con alas. Levantamos las manos, danzamos, adoramos. Aparentemente todo está muy bien. Pero el reto verdadero, hermanos, está que seamos luz en medio de la oscuridad, en el trabajo, en casa, en la escuela. En todo lugar tenemos que venir y ser luz, ser de testimonio. ¿Dicen amén? Tenemos cada día, hermanos, ser transformados cada día a la imagen de Jesús. Decíamos que tenemos que ser formados en personalidad, identidad y del carácter. También tenemos que ser formados en obediencia y en sujeción. ¿A quién? A Dios y a sus autoridades establecidas. Tenemos que ser moldeados en nuestra conducta, en el habla, en nuestro léxico. Por eso días anteriores se está hablando acerca de que la fe sin obras es una fe muerta. ¿Tienes fe? Muéstrame tus obras. Las obras tienen que ver con las acciones que tienen que ir acompañados de fe. Mire, si no somos formados, nos tornamos en personas indisciplinadas, irresponsables, mal hablados. La palabra dice: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que sea la de entera edificación al cuerpo de Cristo. Decíamos que tenemos que ser discípulos verdaderos, porque también hay discípulos falsos. ¿Sabía usted? Hay discípulos falsos. Aquel que es discípulo verdadero es tenaz, tiene temple, tiene seguridad. Y vamos rápidamente a entrar al tema de la fe. Hermanos, estamos comenzando ya la semana pasada, ya el lunes. Este es el primer tema del doble ciclo. Vamos a empezar a visualizar, a mirar el velódromo lleno de almas. Hay un compromiso con Dios, llevar cada uno, una familia, al velódromo. Va a ser gran fiesta. Va a ser algo asombroso, poderoso. ¿Lo cree usted? Sí podemos. Dile que está a tu lado: sí podemos. Sí podemos llevar una familia por persona al velódromo. ¿Sabe que un discípulo genuino hace la diferencia? Refleja lo que Dios ha hecho en él, en ella. Lo refleja en la casa, lo refleja en el trabajo, en la escuela. En todo lugar es luz, ilumina. Vamos a ver qué es la fe. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Y entonces vemos que la fe tiene que tener la convicción, la seguridad que existe Dios. Es pues la fe la certeza, la convicción. Dice,
de lo que no se ve. A Dios no lo vemos, pero sí lo sentimos. Ahora, la fe tiene que ser sin fingimiento. Hay gente que finge tener fe, mas no lo tiene. Porque la fe no se obtiene en la farmacia. La fe no se obtiene en una ferretería. Vamos a ir desglosando poco a poco de dónde procede la fe. La fe, hermanos, tiene que ver con llenar la hoja visión. Hay que llenar nuestra hoja visión. La fe de un discípulo, sabe, cuando todo discípulo, es decir, todo creyente, se deja forjar, sabe, es para la gloria de Dios. Todo buen discípulo honra y glorifica a Dios con sus acciones, con su forma de expresarse. Glorifica y honra a Dios. Sabe que un discípulo es más que cualquier creyente normal o común. Un discípulo es aquel que tiene fe. Ha depositado su fe en la persona de Jesucristo, nuestro Señor. Por lo tanto, es importante que veamos realmente que hoy se requiere que se levanten más discípulos. ¿Por qué? Porque resulta que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y se requiere que se levanten discípulos genuinos. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a ver el objetivo de esta predicación. Tenemos que saber desarrollar la fe como discípulos para evangelizar. Estaba yo escuchando y viendo las noticias de un hombre llamado Franklin Graham. Es hijo de Billy Graham, que ya partió con el Señor. Este hombre está en Bielorrusia. Y en Rusia resulta que los hermanos están muy desintegrados y nunca se había hecho una campaña evangelística. Y resulta que este hombre de Dios unió a 700 iglesias y el estadio estaba lleno ayer de 15,000 personas nuevas escuchando la palabra de Dios. Una de las cosas que vamos a mirar en los últimos tiempos es que el evangelio se ha predicado en todo el mundo. Por eso es que la iglesia, nosotros, dígale que está a tu lado, nosotros tenemos que compartir la palabra. No callemos, hablemos de Jesús. Por eso todo discípulo debe saber desarrollar la fe para evangelizar. Hermanos, la única forma de ver este lugar lleno cada 8 días, repleto de almas, es evangelizando. No hay otra forma. ¿Qué es evangelizar? Es compartir las buenas nuevas a quienes no conocen del Señor. Entre ellos está nuestra familia, quizás su hijo o sus hijos, quizás el marido, quizás la mujer, quizás el suegro, quizás los tíos, quizás sus vecinos, sus compañeros de trabajo. Hay muchísima gente que necesita escuchar de las buenas nuevas. Hoy el mundo está atestado de tantas malas noticias que roban la paz. Hay muchísimo temor y angustia en la gente. Hay zozobra. Mucha gente vive en angustia, en depresión. ¿Y quiénes van a ir a predicarles de Cristo? Nosotros como iglesia. Tenemos que ir, alcanzar, difundir, llevar las buenas nuevas del evangelio que transforme corazones, como un día también el Señor usó a alguien y venimos a los pies de Cristo y ahora somos personas transformadas. Vamos a ver la introducción. Jesús establece una relación íntima con los discípulos y los establece como amigos. Jesús está revelando todas las cosas del Padre Celestial para la gran comisión. ¿Cómo nos llama Jesús a nosotros? No nos llama desconocidos,
Dice, ya no los voy a llamar más mis siervos. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando una persona es empleada por alguien, el dueño de esa empresa no le comunica a sus empleados sus planes, sus sueños. Se lo comunica a la gente más cercana, a sus amigos. En este caso, nosotros tenemos un amigo por excelencia que se llama Jesús. ¿Sabe que ese amigo, perdón, nunca nos falla? Ese amigo es digno de confianza, porque un amigo verdadero, hermanos, es digno de confiarle las cosas. ¿Estás cargado? ¿Te sientes con un sinfín de situaciones que no sabes qué hacer? Vas con el amigo, ¿sí o no? Pero muchas de las veces el amigo de aquí en la tierra tiende a fallar. Oye, te cuento esto, pero por favor guárdalo. ¿Y qué pasa? Al ratito ya todo el mundo sabe de lo que le comentaste. Decepción. Me fallaste. Oiga, siento uno mal, incómodo. Te lo conté. No es para que lo divulgaras. Pero ya todo el mundo sabe lo que yo te expresé a solas. Tenemos un Dios que nunca nos falla, que le contamos las cosas y no solamente nos escucha, sino que responde a nuestra necesidad. Y un amigo consuela, un amigo impulsa, un amigo aconseja, un amigo está contigo en momentos difíciles, críticos en la vida. Siempre vas a contar con su ayuda. Ese amigo es Jesús. ¿Me está escuchando? Ese amigo es Jesús. Oiga, ¿qué es lo que hace falta? Establecer una relación íntima con Él, porque un amigo se buscan, los amigos se buscan, se confían las cosas. ¿Qué hay que hacer? Buscar a Jesús. Muchas veces la relación que tenemos con Él es una relación muy escasa. ¿Cómo tenemos una relación con Él? Dialogando, platicando, dándonos el tiempo para platicar con ese amigo. Ese amigo Jesús nos busca, pero lamentablemente nunca tenemos tiempo. Múltiples ocupaciones. El trabajo, células y un sinfín de cosas que muchas veces lo anteponemos antes que la relación con el Señor. ¿Están conmigo? Miren, hermanos, antes que cualquier función, tenemos que entender que somos hijos de Dios. Y un hijo anhela estar con su padre. Disfruta estar con su papá, con mamá, con la familia. Por eso es que también nosotros tenemos que disfrutar estar en la presencia de Dios. Jesús establece una relación íntima con quienes, con sus discípulos. La palabra discípulo tiene que ver con disciplina, con formación. Y un discípulo, sea hombre o mujer, es una persona de fe, es una persona comprometida, entregada, es una persona de oración. ¿Y sabe qué más hace un discípulo? Forma y hace más discípulos. ¿Sí me escuchan? Ahora, todo discípulo verdadero tiene que evidenciar que tiene fe en el Señor. Y tiene que ser una verdadera fe, no una fe fingida, sino una fe verdadera. ¿Cuál es la fe verdadera? La fe verdadera es proactiva, es estable, es firme, es creativa. La fe verdadera, hermanos, toma iniciativa. Y es lo que tenemos que construir hoy, entender que tenemos que pedirle a Dios que nos dé una fe verdadera, que tengamos esa fe verdadera, que sea proactiva, que sea activa, que tenga creatividad.
¿Sabe que un discípulo con fe se constituye? Un creyente, un discípulo con fe es productivo. Gloria a Dios. Decíamos que es importante que a Jesús lo veamos como un amigo. Hay un hombre de Dios que el Señor le llama a su amigo, que fue Abraham. ¿Por qué el Señor le llama a Abraham su amigo? Porque él le creyó a Dios. Le creyó a sus promesas. Ahora, todo discípulo de Cristo que quiere ser amigo de Jesús tiene que estar dispuesto a dejar todo por él. Aquellos hombres que el Señor llamó dejaron sus barcas. ¿Tú qué tienes que dejar, hermano, hermana? ¿Qué Dios hoy pide que dejes? ¿Estás dispuesto a renunciar a las cosas que te estorban? Ellos no podían servir ni estar con el Señor si seguían con su oficio de pescadores. No podían servir al Señor. ¿Por qué? Porque iba a ser una situación inapropiada para ser preparados. Y muchas veces nosotros como creyentes, como hijos de Dios, anteponemos primero el trabajo, anteponemos otras cosas antes que a Dios. Anteponemos la familia. No es malo que veamos por la familia, pero siempre tengamos en primer lugar a Dios. Ellos tuvieron que dejar las barcas, imagínense, renunciar a ello. De eso vivían. Y ahora tienen que vivir por fe. Y no es fácil. Por eso es que Jesús establece una relación muy cercana con ellos. No les ocultaba nada del Señor, les fue enseñando las cosas, los fue preparando para poder llevar las buenas nuevas y ser conductos de Dios para alcanzar a ese mundo de aquel tiempo. Y dice que los establece, antes que los estableciese como apóstoles, los establece como amigos. Ahora mi pregunta es, ¿a Jesús lo ves como amigo? ¿Es Jesús tu amigo? Jesús está revelando todas las cosas del Padre Celestial para la gran comisión. ¿Cuál es nuestra gran tarea? Alcanzar este mundo para Cristo. No callemos, hablemos. Vamos a sacudir y a romper con todo lo que nos impide actuar con libertad. Y una de las cosas muy importantes para alcanzar este mundo, para el reino de Dios, hermanos, es fe. Y lo otro es unidad. Si estamos como iglesia peleándonos entre nosotros, al diablo le gusta mucho eso. Al diablo le encanta dividir. Al diablo le encanta que la iglesia estén peleados, que haya celos, que haya envidias, que haya chismes, murmuración. Al diablo le encanta eso. ¿Por qué? Porque está entretenida la iglesia en otras cosas menos con el propósito de Dios. Por eso es que para alcanzar este mundo se requiere que haya discípulos verdaderos, entregados, comprometidos, entendiendo la tarea que tenemos que cumplir, que es la gran comisión. ¿A dónde tenemos que ir? ¿A dónde? Usted dice, oiga, yo quisiera irme a África, pero ¿por qué África si hay tanta gente y millones de mexicanos que necesitan escuchar de la palabra? Comencemos en nuestra casa. Luego, si Dios nos lleva hasta África, pues vamos a África. Pero primero comencemos en el hogar. Comencemos alcanzando a nuestra familia para el reino de Dios. ¿Están conmigo? La iglesia tiene su responsabilidad en ser y formar discípulos de Jesucristo por medio de la visión que nos ha dado alcanzar México para Cristo. ¿Quién nos dio la visión? La visión procede del corazón de Dios.
De ahí se origina la visión de alcanzar a los perdidos. Cristo vino, dice la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el mundo tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con mi familia, con la suya. Tiene que ver con sus amigos, conocidos. Hay que alcanzar este mundo para el Señor. Dios ama al mundo. La iglesia tiene esa gran tarea, esa gran responsabilidad. No rehuyamos de la responsabilidad. Hablar de la iglesia está hablando de nosotros. Por eso es que tenemos que formar discípulos. Dile que está a tu lado, forma discípulos. Es nuestra tarea. Porque eso es el meollo, es el corazón de la visión. Es el corazón del Señor. Jesús vino a formar y a hacer discípulos. Formar, hermanos, es moldear. Formar es moldear, es instruir, es enseñar. Y se requiere pasión para eso. Qué hermoso es ver que todos aquellos hombres que el Señor llamó, ellos reflejaban a Jesús. No podían ocultar que eran discípulos de Cristo. Se parecían a Jesús. Se parecían al Señor cuando eran gente del vulgo, eran gente mal hablada. Eran gente que no daban un peso por ellos. Ahora ellos reflejaban a Jesucristo. Nosotros también tenemos que reflejar a Jesús en su carácter. ¿Cuál es el carácter de Cristo que tenemos que reflejar? Es el fruto del Espíritu. Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es lo que tenemos que reflejar, el carácter de Jesús. Pero muchas veces que reflejamos nuestro carácter, y ese carácter dista mucho de ser el carácter de Cristo. Porque muchas veces en vez de amar, ¿qué hacemos? Odiamos, repudiamos, rechazamos. Por eso es importante que seamos formados en el carácter de Jesús. Hablar de fe es bueno, pero vivir por fe es un desafío a nuestra vida espiritual. Dios nos llama a alcanzar a los no alcanzados. ¿Cuánto estamos dispuestos a alcanzar a los que todavía no tienen la bendición de escuchar de Jesús? Hagámoslo, es la gran tarea. No diga, hazlo tú. Ese es nuestro deber. Un discípulo de Jesucristo se da la oportunidad de evangelizar. Evangelicemos. Cada oportunidad que Dios nos da hay que aprovecharlo. Ahora, vamos a entrar, número 1, la fe es por el oír. Romanos 10:17. Vayamos rápidamente a Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No podemos nosotros decir que alguien tiene fe si no escucha, no oye, no recibe la palabra. Si alguien allá afuera dice tengo fe, solamente es una fe ficticia. No existe fe sin la palabra. Sabe que la palabra se oye, se escucha. Es muy importante ponerle mucha atención a la palabra. Dice Apocalipsis, todo el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Por lo tanto es importante poner oído para escuchar, para oír bien la palabra de Dios. Y la palabra, hermanos, se oye, pero también hay que atesorarla en el corazón y ponerla por práctica. ¿Me están escuchando? La fe es por el oír y oír la palabra de Dios. ¿Qué cosa escuchas tú? ¿Qué estás escuchando, hermano? Estás escuchando palabra de Dios porque la palabra alienta, anima, transforma. La Biblia dice que la palabra de Dios es como agua purificadora.
La palabra de Dios edifica, la palabra de Dios guía, la palabra de Dios consuela, la palabra de Dios también, hermanos, santifica. Por eso es importante que veamos que la santidad se obtiene a través de estos elementos que tienen que ver con la palabra de Dios. Pero si tenemos nula lectura bíblica, la palabra entonces no tiene efecto en nosotros. No hay transformación, porque la única forma de que la fe crezca y dé fruto es a través de estudiar la palabra de Dios. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece tenéis vida eterna. La palabra hay que escudriñarla, porque muchas veces lo que hacemos solamente es leerla, pero a vuelo de pájaro. No puede dormir, le dice a su hija: tráeme la Biblia por favor, porque no puedo dormir. Son las 3 de la mañana y anda con insomnio. Y le dan la Biblia y a media hora o antes ya está dormido o dormida. No, la Biblia no es para dormirse. La Biblia es para entenderla. ¿Me está escuchando? La fe es por el oír. No puede haber gente que diga allá afuera, que diga yo tengo fe en Dios. No, la fe viene por el oír. Y sabe, cuando la palabra la escuchamos, tiene un efecto a través de la obra del Espíritu Santo que nos convence de entender que necesitamos pedirle a Dios perdón y depositar nuestra fe en Él y creerle a Él, porque la fe tiene que ver con creer el sacrificio de Jesucristo que hizo en la cruz por nosotros. Eso es fe. Fe es creer con toda convicción, con toda seguridad en la obra expiatoria de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Bien, la fe es por el oír. Anotamos a nuestros amigos por fe. Ahora, por favor, anote a su amigo. Y recuerda que la primera semana se anota el nombre del invitado. La segunda semana se ora, se intercede por él. Es importante que pegue la hoja visión en su célula, la pared de su célula. E intercedamos por esos amigos. ¿Están conmigo? La tercera semana, ¿qué se hace? A ver, líderes. ¿Qué hacemos? Oye, ya anotamos el nombre, ya oramos. ¿Qué se hace? Se contacta a la persona, hay que visitarla, contactarla, llevarle una tarjeta de invitación. La cuarta que se hace, se sigue intercediendo por ella. La quinta semana hay que confirmar que esté con nosotros. No diga, te espero en el Oxxo, ahí te veo. Hay que ir por él, por ella, hay que ir por ellos y traerlos. Y sabe, con tiempo hay que invitarlos, confirmar su presencia, porque si no, se le sale otro compromiso. Que va a ir que lo invita a unos 15 años, una boda. ¿Y qué pasó con el velódromo? Ya no va a estar. Por eso hay que actuar con mucha diligencia, con sabiduría. Mire, vamos a seguir más adelante. Tengo solamente 5 minutos, creo, ¿verdad? Las pruebas nos promueven a la fe. Vivir un proceso de fe debe tener el enfoque correcto, desafiarnos a alcanzar la meta de un estadio. ¿Cuál es nuestra meta, hermanos? Llenar el velódromo. ¿Cuánto dice el amén? ¿Lo vamos a lograr? Yo creo que vamos a superar la meta, primero Dios. Tenemos que ser gente de meta, porque la fe tiene que ver con ser proactivos, con tener creatividad. Y la meta tiene que ser meta espiritual. ¿Qué tiene que ver con eso? Tener una calidad espiritual como creyentes, como hijos de Dios. Y la otra meta es numérica, multiplicación, biparticiones. Eso es crecimiento. Eso es que la fe habla, se multiplica. Meta económica, oiga, es que se pide mucho dinero en la iglesia, que acá, que allá. Eso es entrar, hermanos, en una situación que no es agradable ante Dios, porque no se puede hacer la obra de Dios sin recursos. La obra de Dios no se puede hacer sin recursos. La obra de Dios se hace con lo que usted deposita, sus diezmos, sus ofrendas, sus promesas. Jesús mismo tenía un tesorero
que administraba los recursos para su ministerio. ¿Quién era? Judas Iscariote. Era el tesorero. ¿Y qué pasaba con él? Andaba comprando armas. Era insurrecto. No estaba enfocado. No debemos desenfocarnos para no debilitar nuestra fe, porque la fe se debilita cuando descuidamos nuestra relación con Dios. Tenemos una fe endeble. Tenemos una fe raquítica, a punto de morir, porque no se alimenta. Y el alimento de la fe es la palabra de Dios. Relacionarnos en la presencia de Dios traerá fortaleza y sabiduría para llegar a nuestra meta, que es el velódromo lleno de personas. Número 3, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Tenemos que aprender a manejar todas las circunstancias. Nada debe apartarnos de la visión. El resultado de nuestra fe traerá victoria para anotar a nuestros amigos. Mire, una de las cosas que el Señor nos llama, y tenemos que tener conciencia de eso, que tenemos que alcanzar este mundo. No nos hagamos como este mundo es, sino que el mundo se haga como nosotros. Y muchas veces, perdón que le diga esto, pero nos comportamos como el mundo. Actuamos y hablamos con el mundo. ¿Cómo los vamos a alcanzar si somos igual que ellos? De mal testimonio, mal hablados, léperos. Eso no edifica. Dice aquí el siguiente punto, ya por último: el fruto de la fe es honra a Dios. ¿Queremos agradarle a Dios, hermanos? A ver, ¿queremos agradar a Dios? El fruto de la fe honra a Dios. Una de las cosas que le agrada a Dios es que el creyente le crea a Él, que fundamente su fe en la persona de Jesucristo. Los privilegios espirituales acompañan las responsabilidades espirituales. Por lo tanto, demos fruto como una iglesia que evangeliza. Esta iglesia lo debe caracterizar el evangelismo. Aleluya. Hay gente que rehuye de eso. Hay gente que dice: yo evangelizar, no, que lo hagan los líderes, que lo hagan los pastores. No, la labor de la iglesia es evangelizar, es llevar las buenas nuevas del evangelio. Aleluya. ¿Sabe que las buenas nuevas del evangelio, hermanos, es esperanza? Las buenas nuevas del evangelio tienen que ver con eso, con palabra de salvación. Y la salvación transforma. Y la única forma de ser salvos es entregando nuestra vida a Jesús. El fin de toda obra es culminarla. De la misma manera, la preparación de nuestra vida como un discípulo de fe es para evangelizar. Que seamos hallados como una iglesia que no se cansa de predicar el evangelio. ¿Dónde tenemos que predicar el evangelio? En la colonia. ¿Dónde tenemos que predicar el evangelio? En el metro, el trolebús, lo que usted guste. En el trabajo tenemos que predicar del Señor. Cuánta gente está desesperada, angustiada. Muchos quieren quitarse la vida, y el único que puede traerles vida eterna y esperanza es el Señor, a través de nosotros. Póngase de pie, por favor. Levante sus manos al Señor y dígale: Dios, eres bueno. Gracias te doy porque tú eres mi Dios. Así como está de pie, vamos a ver el pequeño video. Así como está de pie, estírese tantito. Solía soñar con predicar ante miles de personas. Jesús dijo: no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. ¡Amén! Esta es la historia de cómo Dios puede cambiar la vida de las personas. Pienso en John Peters, que llegó a la conferencia de hombres poderosos montado en su moto. ¿Qué quieres que haga? Quiero que dejes de beber. Y borrar aquel momento con su padre. Ven aquí. ¡No! ¡Es mi vida, papá! ¡Suéltame!
Y la asombrosa historia de Lucky, quien ni siquiera había pensado en estar allí. No te muevas. Dame tu cartera. Por favor, no me mates. Casualmente me dirijo a una gran reunión de hombres. Y ahora puedes venir conmigo o puedo entregarte a la policía. Hoy tienes que elegir. De los productores de No pierdas la fe, llega la extraordinaria historia del viaje de 3 hombres. Por favor, ayúdame. Por favor. Has de empezar a hacer lo que Dios te ha dicho que hagas. Y por eso algunos de nosotros hoy aquí somos infelices. Porque no estamos donde deberíamos estar. Nunca conocí a mi padre. Empecé a robar para ayudar a mi abuela a darnos de comer a todos. Los que esperan a Dios tendrán nuevas fuerzas y levantarán sus alas como las águilas. ¡Amén! ¡Amén! El poder de la fe. Basada en hechos reales. Gloria a Dios. Voy a invitarle, por favor, que pase usted aquí. Pase. ¿Cómo está su fe? ¿Usted ha descuidado su relación con Dios, con su palabra? ¿Solamente la lee cuando va a la célula? Pásele, por favor, comprometámonos hoy. Digámosle a Dios que nos aumente la fe. ¿Para qué se necesita la fe? Para todo se requiere fe. Para una sanidad se requiere fe. Y sabe que la fe es personal, aunque también existe la fe colectiva. Pero la fe es personal como también lo es la salvación. La salvación es personal. Y la fe, cuando se junta con la fe de otros, pues podemos ver maravillas. Pero una de las cosas que Jesús decía, realmente decía, si tú tienes fe, si crees, todo es posible. No se detenga, pásele, vamos a orar por ti. Pásele, porque necesitamos fe para alcanzar al perdido, para alcanzar el propósito, las metas, se requiere fe. Por eso decíamos que es importante que le pidamos a Dios fe. Él está aquí en medio de nosotros. Levante sus manos a Él. Aún los que están atrás y no pasaron, no quisieron pasar, levanta tus manos. Porque, hermano, decir tener fe, muchos dicen tenerlo, pero realmente en el momento de las pruebas, de las circunstancias, como que la fe se ve mermada. Y eso nos imposibilita ver la gloria y la respuesta de Dios. Levante su mano, dígale: Señor Jesús, aquí estoy. Ayúdame. Dile: ayúdame, Señor. Dame fe. Auméntame la fe, Señor. Hoy hago un compromiso contigo de buscarte, de estudiar tu palabra, de alimentar mi fe a través de escuchar, de poner oído y atención a tu palabra. Deseo que mi fe crezca, Señor. Dame fe para alcanzar este mundo. Dame fe para alcanzar a mi familia. Dame fe para alcanzar al perdido. Dame fe para alcanzar, Señor, a todo aquel que no conoce de ti. Quieres un instrumento en tus manos. Para eso necesito que me des fe, Señor. Fe. Dame la convicción, la seguridad de que soy el instrumento en tus manos para alcanzar a los que no conocen de ti. En el nombre de Jesús. Usted créalo, reciba fe. Levante sus manos con toda firmeza, con toda convicción de que el Señor deposita fe en usted hoy. Si alguien vino enfermo, dígale: Señor, declaro mi sanidad. En el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios está aquí, moviéndose. Dígale: Señor, sáname. Declaro mi sanidad. Si tiene problemas económicos, dígale: Señor, yo declaro que soy una persona bendecida, próspera, porque tú eres mi provisión. Tú eres mi provisión en salud. Tú eres mi provisión económica. Tú eres mi provisión en todas las áreas. Señor, sé siempre mi suplidor. En el nombre de Jesús. ¿Usted cree que Dios le escuchó?
Denle un fuerte aplauso al Señor si usted cree que Dios le escuchó. Dile que está a tu lado, hermano, ten fe. Dile que está a tu lado, ten fe. Porque el que tiene fe, todo le es posible. Puede pasar a su lugar. Vamos a pedir, si alguien viene por primera vez, que no se vaya de este lugar sin haber entregado su vida a Jesús. Si alguien viene por primera vez, vamos a orar por ti. Y puede decirle a Cristo que entre a tu corazón, que entre a tu vida. No te vas a arrepentir si es que viene alguien por primera vez. Nos esperamos un tiempecito si es que alguien viene. Dele más fuerte el aplauso al Señor, porque dice la Biblia que cada vez que un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Los ángeles se regocijan juntamente con el Señor. Acérquense un poquito más, por favor. Acérquense un poquito más. Sí, por favor. ¿Alguien más viene? Porque luego estamos a mitad de oración y vienen bajando apenas. Los demás pueden sentarse, pueden ocupar su lugar. Bueno, he estado hablando ahorita durante la predicación de que hay un Dios que nos ama. Tan grande es su amor que ofreció a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados. Todos hemos pecado contra Dios. Y la única forma de encontrar respuesta y perdón es a través de entregar nuestra vida a Cristo. Yo no sé qué están pasando, a lo mejor están pasando momentos críticos, difíciles en la vida, porque nadie puede decir no tengo problema. Todos tenemos necesidad. Y sabe, todos necesitamos de Dios, de su perdón, de su fortaleza, de su ánimo. Entregue su vida a Cristo hoy. ¿Qué se requiere? Solamente hacer una pequeña oración. Yo les voy a guiar para que hagan esta oración conmigo. ¿Están dispuestos a hacer esta oración? Bien, cierren sus ojos para no distraerse y repitan conmigo, con voz fuerte, repitan conmigo: Señor Jesús. Dígalo: Señor Jesús, te suplico que perdones todos mis pecados. Reconozco que he pecado contra ti. Perdóname, Señor. En esta hora yo reconozco mi necesidad de ti. Perdóname, Señor. Transforma mi corazón. Yo declaro que a partir de hoy, Jesucristo, tú eres mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Te pido de favor que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias por tu sacrificio en la cruz por mis pecados. A partir de ahora, tú eres mi Dios, yo soy tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Oremos por ellos. Extienda su mano hacia nosotros. Padre, en nombre de Jesús, bendecimos a estas personas que hoy nacen de nuevo, que pasan de criaturas a hijas tuyas, Señor. Les bendecimos. Padre, sé con ellas en cada paso que den. Donde quiera que se muevan, bendíceles, Señor. Camina con ellas. Rompemos toda maldición que pese sobre sus vidas, sobre sus generaciones. Declaramos vidas transformadas, vidas restauradas, vidas liberadas y vidas sanas en el nombre de Jesús. Te damos gracias por su vida de cada uno de ellos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Abrace a su invitado, dile bienvenida. Pueden pasar ahí con la hermana, por favor, que les está esperando. Tienen algo más que decirles y ofrecerles. Denle un fuerte aplauso a Cristo, porque Él vive, Él es bueno y Él es maravilloso. Te invitamos a escuchar nuestro podcast, Levántate y Resplandece, todos los miércoles a las 8 de la noche y domingos a las 8 de la mañana, en vivo en nuestras redes sociales. O también lo puedes escuchar como Levántate y Resplandece en Spotify. En Leeds College formamos generaciones con propósito. Somos un colegio cristiano que trabaja con el sistema ACE, brindando una educación personalizada y basada en principios bíblicos. Contamos con personal cristiano, capacitado y comprometido con el desarrollo académico y espiritual de tus hijos. Desde kindergarten hasta secundaria,
En Leeds College, las inscripciones están abiertas durante todo el ciclo escolar. Agenda tu cita escribiendo un correo a leedscollegeace@gmail.com o llama al 5619 86 33 14. No dejes que el mundo eduque a tus hijos. Leeds College. Iglesia en general, tenemos oración los lunes 5:30 p.m. No faltes. Hermano, agenda la fecha. Este 29 y 30 de mayo tendremos nuestro retiro de varones. Prepárate para lo que Dios tiene para ti. Estaremos en un hermoso lugar. Anótate en recepción y recuerda que hay cupo limitado. Iglesia, el 6 de junio iniciamos nuestro curso de matrimonios. Anótate en nuestra mesa de inscripción. Ya se encuentra disponible la nueva guía de nuestra serie Fe que habla. Adquiere tu guía en la librería. El sábado 23 de mayo a las 4:30 tendremos nuestra actividad de jóvenes, así que invita a alguien y no faltes. Hermana, el sábado 6 de junio a las 9 de la mañana no puedes perderte nuestro desayuno de mujeres. Te esperamos. Iglesia, ya iniciamos nuestro ciclo doble, rumbo al velódromo. El viernes 22 de mayo tendremos nuestra reunión y presentación de matrimonios. Te esperamos. El miércoles 10 de junio a las 7 p.m. tendremos nuestra noche de milagros. Ten fe y cree lo que el Señor puede hacer en tu vida. Iglesia del Señor, Dios les bendiga mucho. Recuerden que estamos cada día más cerca de nuestro gran evento. 2 de agosto, una familia por persona. Espero que tengas anotado en tu hoja visión, allá en tu célula, a tu familia que vas a llevar al velódromo olímpico. Gracias por cada célula que ya ha cubierto su sobre Andrés, para entonces cubrir la mayor parte de nuestros gastos. Aquellas que todavía no lo han podido lograr, le invitamos a que lo hagan. Pero también quiero motivarles a que demos un paso de fe. Nos faltan todavía muchas cosas por cubrir. Espero que Dios toque tu corazón y bueno, te unas y puedas participar en este gran evento. Dios te bendiga mucho. Preparémonos. Estamos cada vez más cerca de alcanzar la meta del velódromo olímpico. Y eso es gracias a cada corazón dispuesto a sumar. Creemos firmemente que unidos podemos lograrlo. Si deseas ser parte de este gran momento, tu ofrenda especial será una hermosa expresión de fe, amor y compromiso. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra casa.